Me gustaría ser una periodista que defiende los derechos humanos y creo que estoy en ese camino, pero bueno, que me gustaría mejorar y hacerlo mejor. Ser lo más objetiva posible, ya que la verdad absoluta no existe, pero me gustaría ser una periodista lo más verídica, clara y concisa posible y que llegue esa información al máximo de personas posibles. Y eso, me gustaría que las noticias que haga o que los temas que haga, siempre los derechos humanos estén por encima de cualquier interés. O sea, es como mi objetivo principal como periodista. Me llamo Diana Bousou, pero todo el mundo me conoce como Dey. Tengo 26 años y nací en un pueblo costero de Barcelona que se llama Calella de Mar. Me gradué como periodista y actualmente trabajo en un medio de comunicación catalán que se llama Jornal como periodista, y también trabajo como dinamizadora de redes sociales de diferentes entidades vinculadas a la economía social y solidaria y tercer sector. En mis tiempos libres me gusta mucho la moda, una cosa que no tiene nada que ver a nivel profesional, pero sí, me gusta mucho la ropa, la moda, y también en mis tiempos libres hago un poco de voluntariado en algunas ONGs tipo Oxfam o voluntariado en entidades islámicas, porque soy musulmana. La familia de mi madre es de origen senegalés y la familia de mi padre de Guinea-Conakry. Pero no conozco Guinea-Conakry, solo conozco Senegal. He ido mucho a Senegal, precisamente volví hace 2 meses de ahí, y con Senegal sí que tengo mucho vínculo, hablo los idiomas de ahí, hablo con la familia, voy sola, quedo ahí con mis amigas porque estuve 1 año viviendo ahí de pequeña y fui al cole, y por lo tanto tengo mi grupo de amigas. A veces cojo un billete y digo, venga, va, voy, y bajo en casa de mis tías, y tengo bastante vínculo con Senegal. Guinea no, pero bueno, es algo ahí que tengo pendiente, que quiero conocer, pero de momento no conozco. Ahora sí que es cierto que estos últimos años han ido llegando personas migrantes a pueblos de Barcelona, a los costeros, y de países de África Occidental, que es de donde somos, pero yo tengo 26 años y yo cuando nací, o sea, mi padre fue de los primeros que llegó a Cataluña, y sobre todo en Barcelona no había tanta migración, y menos, o sea, había algunos migrantes, pero que eran de Guinea ecuatorial, pero no de África, Senegal, Gambia, Mali. Ha ido llegando estos últimos años, pero hace como 30 años habían como muy pocas familias, que éramos nosotros, y estábamos como distribuidos en diferentes pueblos. Ahora ha cambiado un poco, ahora tengo una hermana pequeña que tiene 13 años y su entorno es totalmente diferente al mío. Ella en su clase hay niños de origen indio, pakistaní, senegaleses, o sea, hay como mucha diversidad que hace 20 años no había, ¿sabes? Entonces estamos teniendo infancias muy diferentes, y el hecho de que mi hermana vaya a clase con niños que son de diferentes orígenes, se nota que ella no se avergüenza del suyo. Ella, mi hermana con 13 años, le da igual ir con ropa africana por la calle o llevar el pelo afro. Son cosas que en mi generación a nosotras nos daban mucha vergüenza, porque éramos las únicas y era, guau, yo no quiero ser la diferente. Entonces era, guau, me tengo que alisar el pelo, cuanto más blanca sea mejor. En verano no quería salir a ciertas horas porque no quería estar como muy negra, y sí que estoy viendo en las más pequeñas que esto está cambiando y que están como más orgullosas de sus orígenes, y creo que la respuesta está en esto, porque están viendo que es como algo normal, que en clase hay de todo y no son las únicas, ¿sabes? No son las diferentes. Durante la universidad, cuando estaba haciendo la carrera, surgió todo, bueno, que el movimiento Black Lives Matter empezó a tener como más fuerza, y también durante esos años sucedió el asesinato de George Floyd, y eso me hizo como querer saber más sobre mi negritud, empezar a investigar, empecé a conocer a nuevos referentes afroamericanos, africanos que viven en diferentes países, y a leerlos. Y ese interés también me llevó a empezar a comprarme libros africanos con autores africanos que nunca había leído, y entonces eso me cambió mucho la perspectiva de las cosas, ¿no? Y a raíz de eso también, de ahí surgió, ¿no?, querer hacer mi trabajo final de carrera relacionado con la representación de los medios de comunicación del colectivo afrodescendiente y de las personas migrantes en España, y cómo esta representación afecta, ¿no?, a nuestra salud mental y a cómo la gente nos percibe y cómo nos trata. El primero que leí fue Afrotopia, de Feline Sarr, no sé si sabes cuál es, pero ese libro me gustó un montón y me ayudó a entender
¿no? Que una historia se podía explicar como desde muchas perspectivas. Y siempre cuando hablábamos nosotras de nuestras costumbres o de las costumbres de nuestros padres, siempre lo hacíamos desde la mirada de la vergüenza, ¿no? O del rechazo, y fue como, ¿por qué? O sea, también lo puedes mirar desde la admiración, desde, vale que hay pobreza y que sí que somos pobres, pero también nuestras culturas y nuestras costumbres tienen mucha riqueza y muchas cosas y podemos aportar otras realidades. La misma cultura, el mismo país, en vez de enfocarlo desde la pobreza, lo enfocaba desde otras cualidades que tenían, yo me sentía más identificada y me sentía orgullosa. Por lo tanto, la manera en que tienes de describir un país o unas personas o una comunidad afecta, porque claro, si yo toda la vida he pensado que era algo malo o algo negativo, he sentido rechazo, y ahora que le he cambiado los adjetivos o lo explico de otra manera, de repente yo ahora siempre soy senegalesa, ¿sabes? Y nunca en la vida había dicho soy senegalesa, pero ahora es como, es un orgullo, ¿no? Y creo que es muy guay haber conseguido cambiar eso, darle la vuelta. Me avergonzaba de decir que mis padres eran migrantes, y ahora es como, mis padres son migrantes, y no es ninguna vergüenza, ¿sabes? Y este orgullo lo veo mucho en Barcelona. Bueno, quiero hacer un matiz, porque pienso que nuestros padres son los primeros que están avergonzados. Por lo tanto, ellos no nos pueden enseñar una cosa que no saben, empezando porque ellos son personas que sienten que no están en su casa, son migrantes y siempre tienen como la sensación de que les están haciendo un favor, ¿no? De que estén aquí, que les están ayudando. Por lo tanto, ellos tienen que ser lo más perfectos posibles, no se pueden quejar de nada, y siempre ellos nos han inculcado al contrario, como este miedo de tú no hagas esto porque tú no puedes hacer esto, piensa que tú eres negro. O sea, nuestros padres nos han educado con la idea de, aunque hayas nacido aquí, tú eres diferente, tú eres negro, es que como tú hagas esto, a ti esto no te lo perdonan. No nos han podido transmitir el orgullo porque ellos son los primeros, pienso, que no tienen este orgullo. O sea, ellos están aquí como de prestado, como de puntitas y intentando no liarlas, ser invisibles. Yo quiero trabajar, quiero ayudar a mi familia y no me puedo permitir hacer ciertas cosas. Ellos ya les podían discriminar, ya les podían insultar, mi madre ha ido con 40 de fiebre a trabajar. No se pueden permitir reivindicar sus derechos. Ellos siempre han venido con la idea de vinimos a trabajar unos años y nos vamos. Y ellos viven como un viajero, ¿sabes? No acaban de sentir tan bien que es su casa. Entonces nosotros, que hemos nacido aquí y sí que queremos construir, pues nos afecta de otra manera. Ellos no lo ven así, ellos están como yo me voy a ir a mi país. Claro, nosotros también cuando nos vamos ahí nos dicen es que tú no eres de aquí. Entonces, a ver, nosotros de algún lado tenemos que ser, ¿no? Por lo tanto, nuestra lucha es como muy diferente a la suya. Y sí que lo pueden llegar a entender, pero no lo viven igual. Que hay épocas que a lo mejor dices soy senegalesa y otras que dices que eres española o catalana. O sea, es que también yo creo que no es algo fijo, es muy emocional. Es que hay épocas que a lo mejor conectas más o estás más arraigada a costumbres africanas, o en ese momento estás conectando más, y hay momentos que también, es que hemos nacido aquí, es que tenemos que también de aquí. Por lo tanto, yo creo que también es la época vital en la que te pille. Hay momentos que a lo mejor me preguntan y te digo soy senegalesa, y otras te digo soy catalana. Y yo creo que nunca voy a tener como algo claro, que depende de cómo te sientas muchas veces. Tengo la suerte que nuestra familia le da mucha importancia a los estudios, y es lo que decía, que aunque mi madre no haya estudiado, ella nos ha apoyado en todo, y siempre que hemos querido estudiar nos ha ayudado de la mejor manera, financieramente también, yendo ahogadísima porque limpia en hoteles, en casas. Por lo tanto, ella no ha tenido la oportunidad, pero sabe que es muy importante, y todo lo que tenga que ver con estudios, conocimiento, todo nos apoya, y a ella le gusta que seamos reivindicativos y que sepamos defender, o que sepamos contestar, y que a ellos les gusta, yo creo, aunque no lo acepten o no lo digan. Yo creo que sí que es un orgullo para ellos que ver que no nos callamos, o que sabemos contestar, o que tenemos argumentos. Yo desde pequeña soy una persona que habla mucho, me gusta escribir, me gusta leer, y soy muy curiosa. Desde pequeña me gustaba saber qué pasaba, no entendía las injusticias, y decía, ¿y esto por qué tiene que pasar así? Y siempre he sido mucho de preguntar en clase, de querer saber todo. Entonces no sabía que el título era periodismo, pero una vez
hice la selectividad y tenía que escoger una carrera, miré todas las cosas que me gustan y una de las carreras que englobaba todo era periodismo. Mi otro interés eran relaciones internacionales, que más o menos lo estoy haciendo ahora, y economía. Pero dije, bueno, desde el periodismo puedo cubrir las diferentes ramas que me interesan desde la perspectiva periodística. Siempre. Yo venía del instituto a las 2:30, me ponía a la sexta, miraba los 20 minutos y luego me iba a los informativos de Antena 3 y comía con las noticias. Siempre me ha interesado entender qué pasa en el mundo y por qué pasa. Y por eso creo que me interesan tanto las relaciones internacionales. Con 2 amigos ahora hemos creado un proyecto que se llama Valor y Preu, donde explicamos noticias relacionadas con actualidad y economía a nivel global, pero lo intentamos hacer desde una perspectiva más panafricanista, antirracista y feminista, y hablamos de países que a lo mejor no tienen tanta exposición mediática como el Congo y que tienen que muchos de los conflictos detrás tienen como un interés económico, ¿no? Si no vives una cosa o no la experimentas también es como más difícil, ¿no?, de explicar. Por eso siempre se defiende la diversidad, ¿no?, de los medios. Ya no es tanto personas negras o no, sino personas con diferentes sensibilidades sociales, políticas, ¿no?, que los medios intenten representar al máximo, ¿no?, la sociedad. Y yo pienso que como la mayoría de redacciones están compuestas por personas que son de los mismos orígenes, misma clase social puede ser, que frecuentan los mismos entornos, pues ven todos la realidad de la misma manera. Entonces, cuando tienen que hacer noticias que salen de su zona de confort, pues es muy complicado. Y no ven, porque claro, es que tampoco conocen. Es que yo creo que si no hubiera leído estos autores tampoco entendería o vería algunas cosas desde otras perspectivas. Por lo tanto, yo creo que siempre se explican las noticias desde una mirada muy eurocéntrica, ¿no? A veces también con la mirada esta del Salvador blanco, ¿no?, y con muchos prejuicios. Incorporar más diversidad de personas racializadas, que yo pienso que por decir personas racializadas tampoco lo cubre todo, porque hay personas racializadas que tampoco tienen muchas sensibilidades sociales, que con eso también hay que ir con cuidado, y formación a los que están en los medios de comunicación. Yo creo que hay un mínimo. No digo que todos tengamos que ser activistas, cada uno al final es su vida y que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Pero que al menos que cuando se hacen ciertas noticias que se tenga un poco de tacto, ¿no?, y que se respeten los derechos de las personas, que no se olviden del derecho de la intimidad, o sea, unos derechos mínimos que se cumplan cuando se hacen las noticias. Cuando salí de la uni lo veía más positivo, pero este último año, con todo el contexto internacional, el auge de la derecha, Trump y todo, siento que hay un poco de retroceso. Hace 2 años o 3 te hubiera dicho sí, estamos avanzando, porque pienso que estábamos avanzando, sobre todo en Cataluña. Desde la televisión pública se ha hecho muchos esfuerzos, se ha empezado a incorporar a personas diversas, se ha hecho un manual de estilo, de cómo informar de los colectivos minoritarios, muy currado, pero tengo la sensación de que todo este trabajo que se estaba consiguiendo se está yendo un poquito para atrás y que cada vez es más normal cosas que se habían conseguido, que no se decían insultos o cosas que se consideraban racistas, se están empezando a aceptar otra vez, ¿no? Las nuevas generaciones no tenemos el miedo que tenían nuestros padres, porque nuestros padres vivían con el miedo de si me echan, cómo voy a mantener a mis hijos, o sea, si me echan, ¿qué hago? Y este miedo yo creo que no lo tenemos. Tampoco tenemos esta vergüenza, que es lo que decía, que creo que hemos transformado en orgullo, al contrario, y a la vez creo que conocemos más lo que podemos hacer y lo que no. O sea, tenemos la herramienta esta de que tenemos un poco más de estudios y sabemos, a ver, esto es legal y esto no, ¿sabes? Entonces yo creo que principalmente ese es el cambio, de que tenemos conocimiento. Y antiguamente, bueno, hablando más a nivel España que otros países sí, pero anteriormente las primeras generaciones quizá no tenían acceso, ¿no?, a ciertas informaciones o fuentes de conocimiento y tal, y les daba como más miedo hacer ciertas cosas o reclamar ciertas cosas, porque yo creo que es que tampoco sabían que podían reclamar, que esa es otra historia. Y yo creo que es eso, que estas nuevas generaciones sí que son mucho más decididas.